Bienvenidos a su canal Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con la regla número 12 de interpretación bíblica en este caluroso día en Tijuana. Vamos a ver la regla número 12, la regla de la primera mención. En la Biblia es muy importante la primera mención que vemos acerca de algo, y esta regla dice: recuerda siempre la ley de la primera mención. La primera mención de una cosa, ya sea una palabra, sea una frase, una doctrina, un término, define su uso a través del resto de la escritura. J. Edwin Hartley, en su libro Principles of Biblical Hermeneutics, o Principios Hermenéuticos de la Biblia, expresó este principio de la siguiente manera. Él dice que Dios indica en la primera mención de una cosa la verdad conectada con esa cosa en la mente de Dios. El doctor A.T. Pierson también notó ese principio en la Biblia y dijo que la primera vez que una cosa se menciona, la primera vez que se menciona una cosa en la Escritura, tiene un significado que llevará a través del resto de la Biblia. Ahora, Dios es el autor de la Escritura, o sea, Él escribió los 66 libros. Aunque Él ha usado muchas bocas para anunciar su palabra y muchas manos para escribirla, según Hebreos 1:1. O sea, él respetó, y lo vimos en otras reglas, que Dios respetó la manera de pensar, el estilo de escritura, el estilo de su cultura, etcétera, de cada autor. No es como que Dios los poseyó, pero a fin de cuentas Dios es el autor. El doctor, eh, Dios es el autor, y aunque Él ha usado muchas bocas, muchas manos, la realidad es que toda la Biblia tiene el mismo origen, y es la mente de Dios. No importa cuándo, no importa dónde, no importa cómo, las palabras fueron recibidas y registradas porque Dios es el autor. Y puesto que Él sabe desde el principio todo lo que va a decir y escribir, puede formar la primera mención de una cosa de tal manera que define y establece el uso que sigue a través de toda la Escritura. Isaías 46, 9 al 10 dice que acordaos de todas las cosas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no he hecho, lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, cuando estudias la palabra y te encuentras con algo que no entiendes, algo que no comprendes, o algo que quieres comprender mejor, de una manera más amplia, lo primero que deberíamos hacer es buscar la primera mención de ello en la Escritura. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que se habló del Mesías? ¿Cuándo fue la primera vez que se habló de la ofrenda? ¿Cuándo fue la primera vez que se habló del sacrificio? ¿Cuándo fue la primera vez que se habló del matrimonio? ¿No? La primera mención nos ayuda a definir gran parte de lo que queremos saber. Entonces, nos ayuda a formar un patrón respecto al resto de la Escritura. Por ejemplo, la palabra redarguir. A veces esta palabra confunde a la gente. Bueno, ¿qué significa redarguir? No entiendo bien a qué se refiere. Bueno, es una palabra un poco fina, un poco detallada, que no se usa a menudo en la calle, ¿no? Uno no dice, uy, ayer cómo me redargulló el patrón, ¿no? O ayer cómo me redargulló la película, ¿no? Y por la falta de uso, pues muchas palabras no las entendemos, ¿no? También la falta de lectura, no solo de la Biblia, sino la lectura en general, ¿no? A veces personas entre menos leen, pues menos entienden muchas palabras, y entre menos entendemos muchas palabras, pues menos podemos captar el mensaje, independientemente de si sea de la Biblia o no. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, esta palabra, y ahí es donde recomiendo el uso de una concordancia. Las concordancias ayudan a entender mejor esto.
Entonces vas a tu concordancia y ves dónde aparecen todas esas palabras y cuándo fue la primera vez que se usó, ¿no? Eh, Vemos que esta palabra redarguir se usa por primera vez en la Biblia en Job 32, 11 al 12. Entonces vemos ahí una buena definición del uso de la palabra redarguir. Job 32, 11 dice, 11 al 12, he aquí yo he esperado a vuestras razones y he echado a vuestros argumentos y he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscáis palabras. Os he prestado atención y he aquí que no hay de vosotros quien me redarguya, quien me convenza, quien me exhorte, ¿no? Y responda a sus razones, o sea, quien lo convenza del razonamiento. El versículo 11 dice que los amigos de Job discutieron con él con razones, o sea, razonando, como se llama el libro, el estudio de William Lane Craig, razonamiento a partir de las escrituras, es de los testigos de Jehová, perdón. Fe razonable, ya se me están cruzando los cables con este calor, ¿no? Aquí tengo por eso mi raspado. Rico raspado que me hizo mi esposa. Razonamiento a partir de las escrituras escrito por los testigos de Jehová, donde lo que menos hacen es razonar. Y fe razonable, un libro difícil de entender. Pero él decía que discutieron con él con razones y con argumentos. Ya en el versículo 12 dice que sus razones y argumentos fueron para responder a las razones de Job. Entonces, aquí nos da una muy buena definición de la palabra redarguir que se menciona en Job 32, 12. Redarguir es responderle a alguien con razonamiento, con argumentos, para convencerle de que está equivocado. Entonces, cuando la palabra en 2 Timoteo dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, allá hay infinidad de argumentos. De hecho, toda la teología, el libro de William Lane Craig, de Fe razonable, todos se basan en la escritura. O sea, en la Biblia hay bastante razonamiento para redarguir a alguien, para convencerlo de que está equivocado en su razonamiento, para convencerlo de que su razonamiento no es lógico. Otro ejemplo importante de la primera mención es en Génesis 3.1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Hay algunos eruditos que quieren cuestionar la identidad de la serpiente en este pasaje. La Biblia dice que Satanás también es llamado el diablo. Y si queremos entender esto, pues hay algunas referencias que nos pueden ayudar, como Job 41, Isaías 27.1, Apocalipsis 12.9. La Biblia dice claramente, consistentemente, que la serpiente es Satanás, el diablo. Porque, por ejemplo, el león de la tribu de Judá es Jesús. El león representa al rey. Pero también en el Nuevo Testamento se usa león rugiente buscando a quien devorar en referencia a Satanás. Entonces debemos tener cuidado. Pero la serpiente en específico se usa para Satanás y también es una tipología de la serpiente de bronce que habla de Cristo que se había levantado como la serpiente de bronce. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque si no tenemos un buen entendimiento, decimos la serpiente de bronce era Satanás. Y no, la serpiente de bronce representaba cómo Jesús iba a ser levantado. Entonces, ¿qué podemos aprender de las maquinaciones de Satanás? De sus acciones, de sus estrategias primordiales. Vamos a ver primero las palabras que salen de la boca de la serpiente. Las palabras que Dios registró en su palabra. Y dice, con que Dios ha dicho. La primera cosa que Satanás hace es cuestionar la certidumbre de las palabras de Dios. Con que Dios ha dicho. La primera diálogo, primera conversación, usando la regla de la primera mención, nos ayuda a entender que el enemigo siempre quiere cuestionar lo que Dios ya dijo. Bueno, ¿y a poco sí es que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Bueno, ¿y a poco sí la salvación solo es por medio de Jesús? ¿Y qué hay de Mahoma? ¿Y qué hay de Buda? ¿No? Satanás quiere cuestionar la palabra de Dios y la primera vez que habla es para decir con que Dios ha dicho.
Entonces, ahí está la regla también de la certidumbre de las palabras de verdad, que te recomiendo que busques, donde hablamos de esto. Y desde que Satanás empleó esas palabras, nada ha cambiado. Ha sido lo mismo. Dios ha declarado desde el principio lo que es verdad. Pero Satanás también ha declarado del principio cómo quiere engañarnos, ¿no? La primera mención de Satanás, él ha seguido este patrón, esta manera de cuestionar a Dios y de contradecir a Dios, y esta estrategia para estorbar el plan de Dios entre los hombres. Quiere meter dudas en nuestra mente en cuanto a lo que Dios ya dijo en su palabra. El primer lugar de ataque es a la mente del hombre. A poner duda, ¿será verdad que lo que estoy creyendo es genuino? ¿No? Entonces no debería sorprendernos que hoy en día una de las frases favoritas de los llamados eruditos, ateos, agnósticos, la frase favorita de ellos es algo como, como esta es una mal traducción porque el griego dice, el hebreo dice, el original dice, como el estudio que hice de Reina Valera, ¿no? Donde la gente critica a Reina Valera y dicen pues que tiene versículos de más. ¿Qué están haciendo estas personas? ¿Qué están diciendo? Bueno, están causando dudas en cuanto a la certidumbre de las palabras de Dios. ¿A poco sí Dios dijo eso? Con que Dios ha dicho. Entonces, cada vez que oímos a alguien corrigiendo la palabra de Dios así, o causando dudas en cuanto a la certidumbre de las palabras de la Escritura, pues ya sabemos de dónde vienen sus comentarios. Y no estoy hablando que esa persona es Satanás o que tiene un espíritu de demonio, no. Pero Satanás desde fuera lanza flechas para ponernos duda, para dudar de la certidumbre de las palabras de Dios. La primera mención de lo que acabamos de hablar está en 2 de Corintios 11, 13 al 15, donde Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hay muchas maneras de aplicar esta regla de interpretación de la primera mención, y todas ellas nos pueden servir en un estudio provechoso. Podemos buscar la primera mención en la Escritura, en el orden de los libros que vemos. Esto lo hicimos con la primera mención de Redarguir, también con nuestro enemigo que es Satanás. También podemos buscar la primera mención en algo en la Biblia cronológicamente. Por ejemplo, la primera mención de Satanás en la Biblia es en Génesis 3:1, el orden de los libros, y donde la primera mención de Satanás cronológicamente aparece en Ezequiel 28. Y hay mucho que poder aprender en el pasaje. Les pido una disculpa si me distraigo de repente. Como decía, es el único lugar donde tengo para hacer estos videos. Entonces de repente hay ruido, de repente veo gente pues que pasa en carros. Tengo que estar como atento, ¿no? al ambiente donde estoy. Digo, no estoy en lugar, no estoy estorbando, no estoy interfiriendo en nada, pero sí me causa un poco de distracción el movimiento. Entonces podemos buscar la primera mención de algo en una sección de la Biblia. Por ejemplo, podemos buscar la primera mención de los escritos de Pablo, la primera mención de un término en la Biblia, la primera mención del diablo. Por ejemplo, Mateo 4, 1 al 11. Podemos buscar la primera mención en el Nuevo Testamento, la primera mención en cuanto al pecado, todo eso nos ayuda, nos enseña mucho sobre otra maquinación del enemigo. Y es que él a menudo usa la Escritura para atacarnos exactamente como él la usó para tentar a Cristo en el desierto. No, la Biblia dice esto. Entonces usa la misma Escritura para atacar. Pero él toma la Escritura y la tuerce
fuera de su contexto, y es lo que no queremos hacer. Hacer lo que Satanás hizo con Cristo es sacar la Biblia fuera de su debido contexto, para engañarnos y para guiarnos a una aplicación equivocada. Entonces, si no entiendes algo que estás estudiando, algo te queda duda, usa tu concordancia. Tengo un video también de cómo usar una concordancia. Busca la primera mención de la escritura en el Antiguo Testamento, la primera mención en el Nuevo y cronológicamente en la historia de la Biblia. Los libros no están cronológicamente acomodados como aparecieron. El libro más antiguo es del de Job, pero el primero que aparece es Génesis. Entonces, todo eso es importante. Será la manera más fácil de aprovecharte de la consistencia de la Biblia. Así es como Dios la escribió, entonces es como espera que la estudiemos. La siguiente ocasión vamos a ver la regla de este principio, y se basa en la coherencia de la Biblia como un conjunto, porque vamos a ver la Biblia, la regla de la última mención y la regla de la plena mención. Entonces, espero que te haya sido de provecho, que tomes tus notas, que Dios te bendiga. De antemano te agradecería que compartieras estos estudios y que te animes todavía a seguir estudiando la Escritura. Estoy abierto a comentarios, estoy abierto a debates, estoy abierto a preguntas. Déjame tus comentarios, nunca he bloqueado ningún comentario y espero pues que haya cuestionamientos, ¿no? Puedes escuchar el podcast en Spotify, o puedes ver el video en el canal Cristiano Imprudente. Ambos se llaman Cristiano Imprudente. Y muchas gracias por compartir. Dios los bendiga.